Atención, Norteamérica está al borde de un abismo comercial y político como nunca antes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha encendido la mecha de un peligroso incendio arancelario al imponer un tremendo impuesto del 25% a México y Canadá. ¿El resultado? Un torbellino de tensiones que amenaza con arrasar empleos, cadenas de suministro y la paz comercial de la región. Todo esto suena casi como una película de suspenso, pero es la realidad que vivimos en marzo de 2025. Trump, que consiguió un segundo mandato con la promesa de llevar America First al extremo, ha decidido lanzar sus dardos contra los dos vecinos más importantes de Estados Unidos. En su conferencia de prensa reciente en la Casa Blanca, anunció que a partir del 4 de marzo, la economía mexicana y canadiense afrontará este golpe. Su excusa, según él, es una cuestión de seguridad nacional y de la salud de la economía de Estados Unidos. Pero muchos ven en ello un acto arriesgado que podría desatar un terremoto económico. ¿En qué consiste este plan? El mandatario argumenta que Canadá y México están aprovechándose del enorme mercado estadounidense sin poner de su parte para frenar el contrabando de fentanilo y la inmigración ilegal. Dice, además, que las compañías automotrices de su país necesitan más protección. Quiere obligar a que muchos fabricantes, como Ford, General Motors y Stellantis, regresen a suelo estadounidense. Quiere que toda la producción automotriz quede dentro de Estados Unidos a punta de aranceles. Pero no se detiene ahí. También responsabiliza a México y Canadá de no reducir las drogas que llegan a su nación. Sostiene que, si estos países no cooperan, pues sufrirán las consecuencias económicas. Trump ha llegado a lanzar amenazas en su plataforma Post y Truth Social, provocando indignación en todo el mundo. El presidente considera que, por ser el mercado más grande, Estados Unidos tiene derecho a dictar las reglas. Sin embargo, México y Canadá no se están quedando con los brazos cruzados. Por un lado, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, enfrenta esta problemática con un temple que muchos han aplaudido. En el pasado se hablaba de alianzas entre México y Estados Unidos, pero hoy el panorama es muy distinto. México, según la mandataria, tiene un plan para acorralar a Trump. Incluso ha sugerido que si las cosas empeoran, cortarán el suministro de gasolina y piezas automotrices hacia territorio estadounidense. ¿Se imaginan el caos que eso generaría? Basta con ver las cifras. México exporta 563,000 barriles de petróleo al día a Estados Unidos, y una parte grande de las piezas de autos estadounidenses son fabricadas en México. Hablar de cortar envíos de combustible o repuestos automotrices es como cerrar de golpe las venas que alimentan la producción industrial de Estados Unidos. Por lo tanto, muchas voces advierten que esta táctica de Trump podría volverse en su contra. Mientras tanto, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, no ha sido menos contundente. Frente al ataque comercial, también anunció aranceles del 25% a productos estadounidenses, aplicando un ojo por ojo, diente por diente. Esto incluye bebidas alcohólicas, jugos de frutas, acero, aparatos electrónicos y un sinfín de otros artículos estadounidenses. Como si eso no bastara, en Ottawa, la capital canadiense, se han vivido actos simbólicos que reflejan la furia popular. Durante un partido de hockey, sonaron himnos estadounidenses con la intención de mostrar la insatisfacción de la gente, casi como un reclamo en la cara de Trump. Y no solo es el petróleo lo que Canadá tiene en sus manos. Más del 60% del petróleo que importa Estados Unidos proviene de territorio canadiense. Si un día Canadá decide bloquear o limitar este flujo, los precios del gas en Estados Unidos se dispararían. También hay amenazas de imponer un arancel del 25% sobre la electricidad que Canadá exporta a Estados Unidos. Esto podría encarecer aún más la vida para los ciudadanos estadounidenses. El resentimiento entre estas dos naciones ha escalado tan rápido que ha pasado de una mera pelea arancelaria a un conflicto político con repercusiones de alto voltaje. ¿Quién se ve perjudicado en todo esto? Todo el mundo, literalmente. La economía norteamericana es una sola gran telaraña. Si alguien toca un hilo,
Todos los demás se estremecen. Algunos analistas dicen que imponer estos aranceles provocará un aumento en el precio de los vehículos para los consumidores estadounidenses, más el encarecimiento de otros bienes y mayores riesgos de desempleo. Las cadenas de suministro globales, donde cada país aporta un componente esencial, están en riesgo de romperse. Al día siguiente de que se formalizó el anuncio, las bolsas mundiales cayeron. El índice Nasdaq retrocedió un 2,6% y el S&P 500 perdió todas las ganancias que llevaba desde que Trump asumió la presidencia por segunda vez. En Europa, las acciones de Volkswagen y Stellantis se desplomaron, porque dependen en gran parte de la estabilidad del mercado norteamericano. China también está en juego. Recordemos que hace tiempo Trump gravó con un 20% sus importaciones, y Pekín reaccionó subiendo un 15% a los productos energéticos estadounidenses. Si ahora el petróleo mexicano se desvía hacia China, el tablero energético mundial cambiaría de manera inimaginable. Los expertos del Instituto Peterson de Economía Internacional han encendido alarmas. En sus informes, subrayan que todos saldremos perdiendo con estas guerras comerciales, sobre todo Estados Unidos que, pese a su gran tamaño, depende de la interconexión con sus vecinos. Pero claro, Trump insiste en que esta es la manera de proteger a Estados Unidos. Lo curioso es que la propia industria automotriz, representada por líderes como Jim Farley, CEO de Ford, dice que estos aranceles serán devastadores para la producción. El TMEC, creado para reemplazar al TELCAN y garantizar estabilidad, enfrenta incertidumbre. México considera un plan B para frenar a Trump, mientras Canadá responde con medidas que afectan sectores estadounidenses. Esto podría escalar a una guerra arancelaria, un choque diplomático o un conflicto comercial con impacto geopolítico. Pero esta historia no termina ahí. Además de los aranceles a autos, acero y energía, hay otro factor que pone a Estados Unidos contra la pared: la crisis de la madera. Canadá abastece alrededor del 60% de la madera que importa Estados Unidos, especialmente para construcción de viviendas. Pues ahora, para presionar, Canadá ha cortado el suministro de madera a Estados Unidos, lo que amenaza con paralizar el sector de la construcción. Y sin construcción, la economía se derrumba, el desempleo sube y los precios de las casas escalan. La problemática se ha vuelto tan grave que los constructores estadounidenses han tenido que cerrar temporalmente proyectos, dejando a obreros en la calle. Muchos explican que Estados Unidos no tiene la infraestructura o la capacidad industrial para suplir rápidamente esa madera. Trump declaró de forma muy llamativa: «Tenemos 300.000 millones de árboles, no necesitamos a nadie». Pero los expertos responden que convertir esos árboles en madera lleva tiempo. Requiere aserraderos, rutas de transporte, permisos legales. Mientras tanto, la demanda de viviendas sigue subiendo y la oferta, que ya era poca, se desploma. Si las constructoras no pueden acceder a la madera canadiense, terminan pagando precios exorbitantes o deteniendo su actividad. El efecto en el bolsillo de la gente es brutal. Los precios de las casas ya eran altos, pero de pronto han subido entre un 10% y un 15% en cuestión de días, y las hipotecas, en una época de alta inflación, se vuelven cada vez más difíciles de asumir. Para el ciudadano común, eso significa que el sueño de una casa propia se aleja más. Sorprende que, mientras en campaña prometía bajar los precios de la vivienda, Trump ahora se enfrente a esta crítica. Su política de aranceles ha desencadenado el efecto opuesto. La respuesta de Justin Trudeau fue contundente: «No podemos permitir que nuestro país sea agredido. Debemos proteger a los trabajadores canadienses». Con ese discurso defendió la medida de cortar la madera. Para algunos analistas, esta jugada fue un símbolo de que Canadá, harta de las amenazas, podría escalar todavía más las represalias. Imaginemos el siguiente escenario. México reduce el flujo de petróleo. Canadá restringe aún más el suministro de madera. Y los productos estadounidenses se encarecen de manera drástica.
Esto se traduciría en más tensiones internas dentro de Estados Unidos, con opositores a Trump alegando que el presidente se metió en un juego que no puede ganar. Pero recordemos que Trump, ya en su segunda presidencia, no da su brazo a torcer con facilidad. Sigue repitiendo que todo se justifica para proteger la economía local y poner a Estados Unidos primero. Otro ingrediente picante en esta sopa: la ruta de Alaska. Alaska es parte de Estados Unidos, pero está separada del país continental, pues hay que cruzar Canadá para llegar por carretera. Resulta que la provincia de Columbia Británica, en Canadá, ha amenazado con imponer peajes muy altos o incluso bloquear el paso de camiones estadounidenses que vayan o vengan de Alaska. ¿Se imaginan lo que implicaría que Canadá cierre la carretera hacia Alaska? Sería golpear uno de los puntos neurálgicos de la presencia estadounidense en el norte. Analicemos este posible escenario. Los alimentos, combustibles, materiales de construcción y hasta equipamiento militar que se transportan por tierra a Alaska tendrían que pagar aranceles altísimos o quedarse varados si Canadá decide restringir el paso. El turismo hacia Alaska, famoso por sus cruceros y excursiones, también se vería afectado si suben los costos o se hacen largos trámites fronterizos. Esto podría herir enormemente la economía de Alaska y, por extensión, la de Estados Unidos. ¿Es solo una amenaza vacía? Muchos se preguntan si el gobierno canadiense realmente llegaría a ese extremo. Pero a estas alturas, dadas las tensiones y los desplantes de Trump, nadie descarta nada. El orgullo nacional está ardiendo en ambos países. Trump y sus asesores no quieren mostrarse débiles ante el electorado. El gobierno de Ottawa y la Columbia Británica han dejado claro que no se quedarán de brazos cruzados, mientras Washington les lanza sanciones. Todo esto muestra cómo las tensiones entre Estados Unidos y Canadá no son un simple combate retórico. Ambas partes se juegan mucho más que un tema comercial. La credibilidad política, el sustento de millones de trabajadores, la cadena de valor de industrias clave, y en el caso de Alaska, la cuestión estratégica y militar. Recordemos que en Alaska, Estados Unidos tiene bases aéreas, submarinos nucleares y una posición geopolítica esencial para vigilar la región del Pacífico y Asia. No es poca cosa. Por su parte, México no solo se une a Canadá en las represalias, sino que también busca alianzas más allá de la región. Sheinbaum ha insinuado que podrían desviar sus exportaciones de petróleo y otras materias primas hacia países como China o naciones de Europa. Esto, de confirmarse, golpearía aún más a las refinerías y empresas estadounidenses que dependen del crudo mexicano. Así, el cambio de ruta comercial reconfiguraría el mapa energético mundial. China lleva años interesada en asegurar más fuentes de petróleo, y si México decide venderle parte de lo que antes iba a Estados Unidos, la influencia de Pekín podría crecer todavía más en el continente americano. El conflicto comercial entre México, Estados Unidos y Canadá amenaza con un fuerte impacto económico. Un 20% de las piezas de autos en provienen de México, y un aumento del 25% en costos elevaría los precios finales, afectando la competitividad y generando despidos masivos en fábricas como Ford y GM. Además, la falta de piezas podría paralizar la producción y dejar a miles de trabajadores en incertidumbre. Los consumidores en Canadá y México también enfrentan el encarecimiento de productos importados de lo que eleva los costos del supermercado, electrónicos, autos y gasolina. La inflación, ya elevada, podría dispararse aún más si continúan las represalias arancelarias, en un contexto de alta tensión política. En el corazón de esta historia está la pregunta: ¿por qué Trump cree que puede ganar imponiendo estas políticas agresivas? Su discurso de campaña enfatizó la idea de que el resto del mundo se ha aprovechado de Estados Unidos por mucho tiempo, y que su deber como presidente es poner fin a esa situación. Sus seguidores creen que estas medidas recuperarán empleos y frenarán la entrada de drogas.
Pero los críticos dicen que es una jugada populista y peligrosa que podría ocasionar el efecto contrario: destrucción de empleos, inflación, enemistades internacionales y una recesión global. Tampoco hay que olvidar que China sigue atenta, esperando oportunidades de influencia. Si las relaciones entre Estados Unidos y sus vecinos se rompen, China podría ofrecer a México y Canadá convenios de importación de petróleo, comprar madera canadiense o fomentar la inversión en sectores clave. ¿Sería este el mayor triunfo geopolítico de Pekín en la región? En Washington, algunos congresistas republicanos y demócratas están alarmados. Las voces más moderadas piden a la Casa Blanca que rebaje las tensiones. Temen que, si no se controla esta escalada, se abra la puerta a boicots de productos, disputas legales ante la OMC y el derrumbe de cualquier confianza mutua. Pero, por otro lado, una franja dura de partidarios de Trump, que forman parte de su base electoral, aplaude su mano firme contra Canadá y México, argumentando que estos países también han impuesto sus aranceles en el pasado. Volvamos al drama de la carretera a Alaska, que parece salido de una novela. Hasta la fecha, cada año, cientos de camiones de carga cruzan la Columbia Británica con destino a Anchorage o Fairbanks. Llevan víveres, bienes de consumo, maquinarias y un sinnúmero de mercancías. Si Canadá cierra o dificulta seriamente ese corredor, el costo de la vida en Alaska estallaría. Todo tendría que llegar por barco o avión, métodos más lentos y más caros. El turismo por carretera, que es muy atractivo para viajeros que disfrutan paisajes majestuosos, se vería golpeado. Igualmente, pescados y mariscos de Alaska, que normalmente transitan a la parte continental de Estados Unidos por rutas terrestres, tendrían que buscar rutas marítimas o pagar impuestos altísimos en Canadá. El impacto económico sería incalculable. El gobierno de Columbia Británica también contempla imponer cuotas de tránsito, lo que equivaldría a peajes exagerados para camiones con matrícula estadounidense. Como respuesta, Trump ha insinuado que podría bloquear el oleoducto Nord Stream, un proyecto que suena más europeo, pero que en su retórica se mezcla con el panorama norteamericano, o imponer más restricciones a las importaciones de madera, mariscos y demás productos canadienses. Una venganza comercial a gran escala, que nos lleva a un abismo insospechado. Mientras tanto, la relación entre México y Canadá parece fortalecerse. Ya hay quienes hablan de una cooperación energética entre ambos países, dejando a Estados Unidos fuera de la jugada. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, sugiere que el plan B mexicano para acorralar a Trump incluiría dar prioridad a intercambios con Canadá, Asia y Europa, más incentivos a la producción doméstica y aranceles de represalia adicionales a productos estadounidenses como el maíz amarillo o los lácteos, tan sensibles para los agricultores de Estados Unidos. Trudeau, por su parte, no descarta una mayor diversificación comercial. Canadá ya vende petróleo y gas a Europa y Asia, pero un aumento de envíos fuera de Estados Unidos podría redefinir la forma en que Norteamérica ha funcionado durante décadas. Trump, en su red social, califica esas advertencias como patrañas. Sin embargo, la realidad de la caída de la bolsa y los llamados de alerta de las grandes corporaciones indican que el mundo cree en la posibilidad de un colapso de la colaboración trilateral. También hay un trasfondo geopolítico. En Alaska, Estados Unidos mantiene bases militares importantes que requieren suministros constantes, combustible para aviones, mantenimiento para equipos y transporte de tropas, a veces vía terrestre. Si Canadá complica ese acceso, Washington podría reaccionar endureciendo sus movimientos militares en la región. Algunos temen que la retórica de conflicto se convierta en algo más peligroso. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Canadá nunca habían llegado a una disputa tan intensa sobre rutas de tránsito y aspectos militares. Otro detalle alarmante: la Agencia de Seguridad Nacional en Estados Unidos y sus contrapartes canadienses cooperaban estrechamente en temas de inteligencia. Con el clima de hostilidad,
estas colaboraciones podrían verse afectadas, dejando huecos para delincuencia transfronteriza o amenazas de otro tipo. Cuando la diplomacia falla, las tensiones se trasladan a otros ámbitos, como disputas ambientales y pesqueras. Surgen rumores de que Vancouver podría grabar barcos pesqueros de y que su guardia costera endurezca operativos contra embarcaciones canadienses. Antes impensable, hoy parece una posibilidad real. La prensa canadiense comenta que su país ha cedido demasiadas veces ante los caprichos de Estados Unidos. Pero ahora, la furia nacional se enciende como un volcán. Muchos ciudadanos comunes y corrientes en Vancouver, Toronto o Montreal aplauden a Trudeau por plantar cara a Trump. Del lado estadounidense, por supuesto, también hay partidarios que piensan que ya era hora de ponerle freno a los privilegios de Canadá y México. Este choque de nacionalismos está polarizando enormemente a ambos lados de la frontera. Con la madera encareciéndose, el petróleo inestable y el mercado automotriz en crisis, la incertidumbre crece sobre si Trump y sus vecinos retomarán negociaciones. La estabilidad regional depende de la cooperación, pero esta parece fracturada. Rumores indican que las cancillerías preparan reuniones de emergencia para buscar soluciones. Trump mantiene su postura de imponer aranceles si no se detienen las drogas y la inmigración ilegal, mientras Sheinbaum y Trudeau defienden su soberanía. Economistas advierten que desmantelar el libre comercio en Norteamérica afectaría a múltiples sectores, pero algunos, en insisten en frenar la reubicación de fábricas. Sin embargo, muchas empresas dependen de la mano de obra mexicana y los recursos canadienses, lo que dificulta cambios inmediatos. Y en medio de esta lluvia de problemas, no hay que olvidar que China sonríe desde lejos. Si México decide vender petróleo a China, si Canadá manda más madera y minerales a Asia, si Estados Unidos pierde el rol de principal comprador, la hegemonía estadounidense se debilitaría en su propia región. Sería una victoria diplomática para Pekín, que tantas veces ha buscado cómo entrar en el mercado norteamericano. Cada día aparecen nuevos titulares. ¿Podría Canadá bloquear el paso a Alaska? México advierte corte total de suministro de petróleo. Trump amenaza con seguir aumentando aranceles. Crece la crisis de la madera y el acero. Tal parece que no hay un respiro en la escalada de amenazas. Además, los tres países podrían llevar sus quejas ante tribunales internacionales o la Organización Mundial del Comercio. Pero con el actual enfoque de Trump, muchos se preguntan si a Estados Unidos le interesa acatar los fallos de la OMC o si simplemente los ignoraría, como ha hecho en casos anteriores. Mientras tanto, los ciudadanos de a pie ven cómo los precios de los autos, las casas y los alimentos suben sin parar. El fantasma de la inflación se hace cada vez más real. Ya se habla de recesión técnica en algunos estados estadounidenses y de manifestaciones en ciudades mexicanas y canadienses. Por si fuera poco, el fentanilo y otras drogas siguen circulando. Es decir, esta guerra de aranceles no está resolviendo el problema de las drogas ni de la inmigración clandestina. Al contrario, ha abierto grietas en la economía continental. Si la situación prosigue sin resolverse, algunos ven tres escenarios posibles. 1. Trump recula y negocia excepciones con México y Canadá. 2. Canadá y México llevan sus represalias al máximo, bloqueando suministro de petróleo, electricidad, madera y piezas automotrices, con la consecuente inflación y desempleo en Estados Unidos. 3. La ruptura definitiva del TMEC y la creación de un nuevo tratado más restrictivo, o inclusive un escenario donde se congelen las relaciones comerciales por síntesis completo, sin precedentes en la historia moderna de Norteamérica. Ninguna opción pinta bien. Cada paso que se da en falso empeora la atmósfera entre los tres países. La retórica en los medios mexicanos se ha calentado. No permitiremos que nos pisoteen más, declaró Sheinbaum. Mientras que en Canadá, los diarios dicen, basta de ser el patio trasero de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, Trump insiste en que no piensa ceder ante amenazas extranjeras. ¿Podría esto desembocar en otra gran depresión?
Hay economistas que creen que sí, si se cierran las fronteras comerciales y se interrumpe el libre flujo de mercancías en una región que, por décadas, ha sido uno de los motores del planeta. El sector agrícola en el medio oeste estadounidense también tiembla, porque México y Canadá son clientes principales para comprar productos como maíz, trigo y soya. Imaginemos que esos países aplican un arancel del 25% o más a los granos estadounidenses. Los agricultores, sobre todo los pequeños, podrían irse a la quiebra. Ya en años pasados se habían manifestado en contra de las guerras comerciales. Sería un golpe a los mismos votantes que dieron su apoyo a Trump en varios estados clave. La crisis arancelaria impulsada por Trump ha encendido tensiones entre Estados Unidos, México y Canadá, amenazando con paralizar el comercio y elevar costos de vida. Canadá podría bloquear la ruta de Alaska, afectando a sus habitantes, mientras México podría redirigir sus exportaciones hacia Europa y Asia, golpeando a empresas estadounidenses. La incertidumbre crece con acusaciones mutuas y un posible impacto en la inflación global. Sin señales de negociación, el conflicto sigue escalando, y el riesgo de una recesión o una fractura comercial irreversible se vuelve más real cada día.